Madre mía, qué aliado Kanyaman con sus últimas declaraciones sobre Demet Özdemir. Y nosotros aquí en España sin dar crédito. Se las traen estas cosas, ¿eh? A ver, para los que andan un poco perdidos, que seguro que los hay, Kanyaman, el turco más cotizado, ha soltado unas perlas sobre su ex, Demet Özdemir. Y no son precisamente piropos. Habla de que él la impulsó, que ella le debe mucho, que si no fuera por él. Buf. Yo creo que le ha faltado decir que él le inventó el nombre, vamos. Y claro, aquí es donde entra la pregunta del millón. ¿Tiene razón Demet Özdemir al sentirse ofendida o peor aún, al pensar que Kanyaman está exagerando un poquito la nota? Para ser honestos, yo cuando escucho eso de yo la lancé al estrellato, me entra un escalofrío. ¿De verdad uno puede lanzar a otra persona? En el mundo de la actuación, y más en Turquía que es una industria súper competitiva, la gente trabaja un montón para llegar a donde llega. Sí puede que hayan trabajado juntos, que hayan tenido química en pantalla, que eso haya impulsado la carrera de ambos. Pero, ¿que uno sea el salvador del otro? Uf, no sé yo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kanyaman, quizás, se está viendo a sí mismo en un pedestal un poco más alto de lo normal. Es un tío con muchísimo tirón, eso nadie lo duda. Las fans lo adoran, las series triunfan. Pero eso no te da el derecho de pisotear la carrera de otra persona, ¿no os parece? Piénsalo. Demet Özdemir no es ninguna novata. Ella ya tenía sus proyectos, su talento, su público antes de coincidir con Kanyaman. Y después de eso mira que le ha ido genial. Tiene proyectos propios, éxitos en solitario. No necesita un padrino que la haya descubierto. Ella se ha hecho a sí misma, como muchísimas actrices y actores. Muchos dicen que Kanyaman está celoso o resentido o que simplemente quiere recuperar un poco de protagonismo acaparando titulares. Y yo sospecho que hay algo de eso. Cuando alguien habla de una expareja de esa manera, tan egocéntrica, es porque hay algo más detrás. No es una simple constatación de hechos. Imaginaros la situación de Demet. Que tu expareja salga diciendo que tú eres lo que eres porque él quiso. ¡Qué humillación! Ella debe estar pensando, ¿pero este de qué va? Y no me extraña. Yo si fuera ella, estaría que trinaría. Además, ¿qué ganan los actores con este tipo de comentarios? Al final se les ve como personas poco agradecidas o con un ego desmedido. Y eso a la larga no les beneficia en nada. La gente prefiere a los talentos humildes, o al menos a los que no se creen el centro del universo. Lo que Kanyaman debería recordar es que la fama es volátil. Y que el respeto mutuo es fundamental, sobre todo cuando has compartido algo importante con alguien, sea profesional o personal. Así que, ¿tiene razón Demet Özdemir al estar enfadada? Yo personalmente creo que sí. Y creo que Kanyaman está cometiendo un error de relaciones públicas, pero sobre todo, un error de respeto. Y ahora, la pregunta que os lanzo a vosotros, que seguro que tenéis una opinión clarísima, ¿creéis que Kanyaman está exagerando y que Demet se merece todo el reconocimiento por su trabajo propio? ¿O pensáis que él tuvo un papel importante en su ascenso y tiene cierto derecho a decirlo? Os leo en los comentarios.